Hola chicos de octavo, ¿cómo van? ¿Cómo han pasado? Envío este video por motivos no podré entrar a la clase, así que les comparto la información de la guía 2, complementando lo que vimos la clase anterior y pues para aquellos que tal vez no vieron la explicación. Les recuerdo que la guía 2 tiene dos partes. Una de las guías, la primera que enviamos, es con respecto al histograma de frecuencia y hay una segunda guía publicada en plataforma en la actividad 3 con respecto a las medidas de tendencia central. Vamos a ir explicando cada uno de los temas con los que pueden apoyarse para el desarrollo de esta guía. Listo. En los histogramas de frecuencia, recordemos que son las gráficas para representar la información de una tabla de frecuencia. Como estamos trabajando con datos agrupados, debemos tener claro que las columnas van juntas, totalmente unidas, indicando que el intervalo tiene un comienzo y tiene un final, y por eso la columna abarca todo este espacio. Miremos el siguiente ejemplo. Nos indica la masa en kilogramos y la cantidad de pacientes que están en estos rangos con ese peso. Por ejemplo, entre 0 y 12 kilogramos encontramos a 100 pacientes. Entre 36 y 48 kilogramos, por ejemplo, encontramos a 1000 pacientes. Y así para cada uno de los datos de la variable. Entonces, simplemente graficar significa tomar eje X y eje Y. En el eje X ponemos la variable, en el eje Y ponemos la frecuencia. En este caso se utilizó una escala de 200 en 200 en su incremento para lograr graficar todos los datos que acá nos pide. Podemos también sacar muchas conclusiones con respecto al histograma o a la gráfica. Podemos evidenciar que la mayor cantidad de pacientes entrevistados tiene una masa entre 24 y 36 kilogramos. Vemos que es la columna más alta. Tiene la mayor frecuencia. Podemos ver que la menor cantidad de personas está entre 0 y 12 kilogramos. También se observa que de las 5,000 personas estudiadas, solamente 100 tienen entre 0 y 12 kilogramos. Y así sucesivamente, aún sin necesidad de tener la tabla de frecuencias, podemos sacar porcentajes, podemos sacar totales, podemos sacar acumulados, teniendo en cuenta el histograma de frecuencia. Lo puede elaborar utilizando su regla a mano, lo puede realizar en Excel también automáticamente. El programa se lo genera. Veamos otro ejemplo. En el histograma de la figura se registraron los ingresos mensuales que tienen 3,000 restaurantes en una ciudad. Vemos en el eje X los ingresos expresados en millones de pesos y vemos en el eje Y la escala de 100 en 100 para graficar en total 3,000 restaurantes. Podríamos asegurar que la mayor frecuencia lo tienen entre 0 y 4 millones de pesos, 600 restaurantes, vemos que es la columna más alta. Y la más baja es que tengan ingresos entre 28 y 32 millones de pesos. Vamos a ver qué preguntas nos hacen con respecto al histograma exactamente. Responde las preguntas. ¿Cuántos restaurantes tienen ingresos entre 20 y 24 millones? ¿Qué porcentaje de restaurantes tiene ingreso entre los 12 y 16 millones de pesos? ¿Qué porcentaje de los restaurantes tienen ingresos inferiores a los 20 millones de pesos? Entonces, ¿cuántos restaurantes tienen ingresos entre los 20 y 24 millones? Nos damos cuenta, buscamos la columna que está entre 20 y 24 millones, sería esta columna que está acá. Vemos que se eleva hasta el punto de 400 restaurantes, mírenlo aquí, hasta el punto de 400 restaurantes. Lo podemos ver acá, trazando una línea recta. Entonces, 400 restaurantes tienen ingresos entre 20 y 24 millones de pesos. Para responder la pregunta B y la pregunta C con respecto al porcentaje, nos damos cuenta que obviamente en el histograma no está evidenciado el porcentaje, pero como tenemos la frecuencia y tenemos el total de los restaurantes, podemos responder esta pregunta de la siguiente manera.
Primera, ¿qué porcentaje tiene entre 12 y 16 millones? Nos damos cuenta que entre los 12 y los 16 millones son aproximadamente 550 restaurantes. Entonces, para hallar el porcentaje, recordemos que es frecuencia absoluta sobre el número total de los datos. Sería 550 dividido 3.000 restaurantes. Eso nos da una frecuencia relativa o un porcentaje 0.18, 18,33% de los restaurantes encuestados tienen ingresos entre 12 y 16 millones. Para la respuesta C, ¿qué porcentaje de los restaurantes tienen ingresos inferiores a los 20 millones? En ese caso nos toca estudiar todos los restaurantes justo hasta llegar acá a los 20 millones, ¿verdad? Sería todo este pedazo del histograma. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a sumar todas estas frecuencias de estas 5 columnas y la dividimos igualmente entre el total de los datos. Eso nos da que el 71,66% de estos 3.000 restaurantes tuvieron ingresos inferiores a los 20 millones de pesos. Listo. Ok, nuestro siguiente tema es medidas de tendencia central. Como les digo, lo vamos a encontrar en la segunda parte de la guía que está publicada también en plataforma. Recordemos inicialmente cuáles son esas medidas de tendencia central para datos discretos. Entonces, tenemos la moda. La moda equivale al dato o los datos que más se repiten en una distribución. Yo puedo tener una moda, por ejemplo, los alumnos de octavo, la moda de la edad es 14 años, podríamos decir. Podríamos decir que a los alumnos de octavo la moda en la marca de celular es Samsung. Podríamos decir que en Santa Marta la moda de los vehículos que transitan por la ciudad es Mazda. Una moda equivale a algo que se repite, que su frecuencia es mayor en una población o en una muestra determinada. También podemos encontrar la mediana. Es el dato que se encuentra en el centro, en la mitad de la distribución. Para eso debo organizar todos los números de menor a mayor. Cabe aclarar que la mediana solamente nos sirve para datos o variables cuantitativas. Solamente se utiliza la mediana para datos numéricos. Y la media, que equivale al dato promedio, lo podemos obtener sumando todos los datos y dividiendo entre el total de los datos. Entonces aquí vemos un corto ejemplo. Las edades de 16 personas que han acudido al médico un día fueron las siguientes edades. Calcular la media, la mediana y la moda. Listo, la más sencilla pues es la moda. Simplemente es mirar cuál es el dato o datos que se repiten más. Entonces encontramos que el 15 se repitió 3 veces en la frecuencia. Sin embargo, el número 17 también se repitió 3 veces en esta misma frecuencia. Entonces, como los dos tienen la misma frecuencia, llamamos que es un grupo o una distribución bimodal, porque tiene dos modas, el 15 y el 17. Perfecto, para hallar la mediana, como les dije acá arriba, debemos organizar todos los datos de menor a mayor. Comenzamos con 10, el dato menor, y 32, el dato mayor. Si se dan cuenta, el 15 se repetía 3 veces, acá lo pusimos 3 veces. El 17 también 3 veces, ahí está, 3 veces. El 18 2 veces, ahí está 2 veces. Perfecto, entonces el dato medio, como la distribución es par, hay 16 datos, o sea, la distribución es un número par, nos quedarían estos dos datos en el centro, 17 y 17. Podemos obviamente concluir que la mediana es el mismo número, 17. Y por último tenemos la media. La media sería el promedio, es sumar todos los datos de la distribución, miren, todos los datos los sumamos y al final lo dividimos entre 16, que es el número total de los datos. Y ese sería el valor medio.